Buenos días. Comenzamos con actualización de displasia broncopulmonar en neonatología, presentada por la doctora Ingrid González Vila. Ella es médico egresada de la Facultad de Medicina San Simón, pediatra neonatóloga con maestría en salud pública e internacional, diplomado en educación superior, trabajo en la maternidad Germán Urquidi y en el Hospital Univalle, docencia en la Facultad de Medicina San Simón. Puede continuar, doctora. Muy buenos días a todos. Es un honor poder hacer esta presentación. Hemos escogido este tema ya que es una problemática que va en ascenso, tanto por el uso de los ventiladores, por las infecciones y la prematuridad que se vuelven el común denominador de varias patologías. Sabemos que la incidencia de prematuridad cada vez va incrementando, por lo cual es muy importante ver estrategias para poder sobrellevar esta complicación. Vamos a empezar. La displasia broncopulmonar, la siguiente, por favor. Es una enfermedad multifactorial que se produce como consecuencia de la exposición del pulmón del prematuro, sobre todo, a noxas pre- y postnatales que generan un freno en la angiogénesis y en la alveolización. Esta va a producir una dependencia prolongada al oxígeno, acompañado de cambios clínicos, gasométricos, radiográficos, que se van a traducir en una enfermedad pulmonar crónica que no va a terminar de manejarse en la internación en la unidad de cuidados intensivos neonatales. También van a repercutir en el desarrollo y en el crecimiento del niño en su etapa de lactante hasta incluso la edad escolar. La siguiente, por favor. Vemos en varios libros la definición donde nos indica que es el requerimiento y la necesidad de oxígeno del neonato durante por lo menos 28 días, ¿no? De un oxígeno suplementario. Siguiente, por favor. Acá hay que hacer una diferenciación entre las edades gestacionales. Tenemos a los niños menores de 32 semanas y a los mayores de 32. Al momento del examen se dice que hay una displasia cuando ya tiene una edad corregida de 36 semanas y que requiera oxígeno al alta, con un requerimiento de una fracción inspirada de oxígeno mayor a 21% por lo menos de 28 días, y esto en el mayor de 32 semanas a los 56 días de vida. Se la puede subdividir en etapas. Puede ser leve, cuando el requerimiento sea mayor a 21%, igual a las 36 semanas corregidas, o en el caso de mayores de 32 semanas, a los 56 días de vida. Una moderada cuando la fracción inspirada de oxígeno es menor al 30%, y estos es a su corrección de 36 semanas o a los 56 días de vida en los mayores de 32. Y se la clasifica como grave cuando el requerimiento de este oxígeno es mayor a un 30% de FiO2, a la fracción inspirada de oxígeno, a los 28 días o a las 36 semanas, y en el caso de los mayores de 32 semanas, cuando estos ya corrigen a 56 días posteriores. La siguiente, por favor. Sabemos que a menor peso y a menor edad gestacional, la incidencia va a ser mucho mayor. Tanto así que en el niño entre 500 a 750 gramos, su incidencia va entre 52 a 85%. Esto va a ir disminuyendo a medida que el niño tenga mayor peso. 34 a 53% la incidencia de los niños que pesan entre 750,000, 15 a 30% en los neonatos prematuros que pesan entre 1,000 a 1,200, y una incidencia entre 7 a 15% en prematuros entre 120 gramos a 1,500 gramos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Como ya dijimos, esta es una patología que se presenta sobre todo en la etapa de prematurez. También podría afectarse a los prematuros tardíos, pero sobre todo son en los prematuros extremos con peso menor a 1,500 gramos, que han utilizado el oxígeno suplementario con una FiO2 por arriba del 21%. Sabemos que el oxígeno va a producir radicales libres
y estos pues, se van a traducir en patologías en el prematuro como la retinopatía del prematuro y en este caso el tema que estamos hablando, la displasia broncopulmonar. También está asociado al uso de la ventilación a presión positiva, que es la presión máxima que vamos a dar con la bolsa autoinflable cuando realizamos lo que es la reanimación en el caso de una apnea secundaria. También en los niños que han presentado enfermedad de membrana hialina por la prematurez o han ido acompañados con infección pulmonar, una neumonía por ruptura de membranas, sepsis o coreamnionitis. También va asociado a los síndromes de escapes aéreos, al déficit de vitamina A, que es muy importante para poder mejorar el desarrollo del alveolo, y también en el caso de la desnutrición que ha podido producirse en útero, ya sea del prematuro o el estado nutricional de la mamá. La siguiente, por favor. Acá tenemos una gráfica en la cual podemos ver en qué se traduce el manejo desde la etapa prenatal. En la parte superior vemos que una adecuada nutrición en el embarazo, el uso de corticoides antenatales antes del nacimiento y posteriormente en la etapa de transición, el uso de surfactante, la utilización de la presión positiva al final de la expiración, la PEP, que nos va a mantener un reclutamiento alveolar. En el momento de la internación del prematuro, el uso de la cafeína, el uso de la vitamina A, los corticoides sistémicos, una buena nutrición en el neonato, de preferencia enteral, y la utilización de células madres pluripotenciales van a ayudar a que se desarrolle un adecuado, un alveolo saludable. En cambio, en todo neonato que ha presentado la madre alguna injuria, ya sea por alguna infección o algún evento que ha producido una hipoxia en la placenta o alguna alteración en la placenta, por lo cual ha sido necesario la interrupción del embarazo y el bebé ha nacido prematuro, va a producir todo lo contrario, ¿no? Un alveolo enfermo. En la etapa de transición, el uso del oxígeno va a también producir daño. El uso de presiones altas, no controladas, y en la etapa ya de internación, en la unidad de cuidados intensivos neonatales, el mismo uso del oxígeno, ya sea la fracción inspirada en distinto rango, el uso del ventilador mecánico, la sepsis y la persistencia del ducto arterioso va a traducirse en mayor incidencia de lo que es la displasia broncopulmonar. Entonces, aquí vemos la diferencia que hay entre el manejo adecuado prenatal, en la etapa perinatal y en la etapa postnatal, que van a ser las causas de que el niño tenga una buena transición y tal vez pueda estar al lado de la mamá, o de que requiera estar internado en las unidades de cuidados intensivos, donde se van a sumar otros factores de riesgo, como ser las infecciones asociadas a la atención de salud, el mismo uso del oxígeno que puede ser no monitorizado, que va a producir un círculo vicioso de mayor inflamación y mayor displasia broncopulmonar. La siguiente, por favor. Acá dentro de la patogénesis podemos ver que esta prematuridad y la insuficiencia respiratoria se va a dar a causa de lo que es el uso del oxígeno por el volutrauma, donde va a haber un volumen corriente excesivo, lo cual va a producir una distensibilidad disminuida. Al mismo tiempo, la misma toxicidad del oxígeno, ya sea por los radicales libres, va a sumarse al hecho de que el prematuro tiene mecanismos antioxidantes deficientes y también un estado nutricional deficiente, ya que al ser prematuro estaba en una etapa donde todavía dependía de la mamá y de la alimentación a través de la placenta. Esto ha sido interrumpido y va a sumar a la mayor lesión a nivel alveolar. También podemos hablar de la inflamación que se va a producir a causa de las infecciones, ya sea por bacterias de transmisión vertical, va a producirse sumado esto el volutrauma y sabemos que hay una deficiencia en los mecanismos antiinflamatorios de respuesta del prematuro hacia la noxa, lo que va a incrementar el daño. También vemos que hay edema porque puede persistir el ductus abierto y esto va a producir un mal manejo de lo que son los líquidos y esto va a acumularse. Siguiente, por favor.
Seguimos con la patogénesis. Acá se va a traducir todo esto en una reacción inflamatoria que va a producir una lesión pulmonar aguda. Esto va a producir un daño en la vía aérea, donde va a haber un cambio a nivel del epitelio, produciéndose una metaplasia y una hipertrofia muscular. Esto acompañado de un daño vascular por aumento de la permeabilidad, va a producirse también lo que es la hipertrofia muscular y una vascularización disminuida. Esto se suma al daño intersticial, donde va a haber un aumento en la fibronectina, edema, aumento de la elastasa y una disminución de los alvéolos. Va a producirse una obstrucción en la vía aérea, traduciéndose en enfisemas y atelectasias, edema e hipertensión pulmonar por la alteración en la vascularización y también la fibrosis y una disminución de los alvéolos que van a llegar a producir lo que es la enfermedad pulmonar crónica, que es la que vamos a hablar, de la que vamos a hablar. Perdón. Siguiente, por favor. Acá tenemos una imagen donde podemos ver las flechas rojas que van a producirse ya sea por infección en la madre, por el uso del oxígeno, una mala nutrición y todos los factores de los que hemos hablado van a activar un proceso inflamatorio donde van a estar involucrados lo que son los macrófagos, va a haber una disminución de la permeabilidad capilar, va a haber apoptosis tanto de las células endoteliales y también una apoptosis de las células tipo 1 y tipo 2. Acá se va a producir un déficit en lo que es la alveolización y la vascularización, como decíamos en un principio, y va a haber una alteración entre los factores de crecimiento. Al mismo tiempo va a haber un estrés oxidativo por el oxígeno suplementario que vamos a usar, y más aún si este oxígeno no está fraccionado y controlado. Al mismo tiempo va a haber la liberación de miofibroblastos y también activación de los neutrófilos y de lo que son las fibras elásticas, y esto va a producir una inactivación del surfactante. Todo esto se va a traducir en una alteración de lo que es el crecimiento del alveolo, en su respuesta inmunológica, y esto va a producir mayor daño a nivel alveolar y todo lo que es la alteración de la ventilación, perfusión y la hematosis que se requiere para una buena adaptación en el prematuro. Siguiente, por favor. ¿Cuáles van a ser factores predisponentes? Como ya dijimos, la prematurez, el uso de la ventilación a presión positiva. Generalmente en las salas de recepción de los neonatos se cuenta solo con el ambú, que lo conocemos a la bolsa autoinflable como ambú. Este a veces no tiene el nanómetro para conocer la presión máxima que vamos a administrar y no deja lo que es una presión al final de la expiración que va a ayudar a que el alvéolo se quede reclutado. Entonces, este es un factor de riesgo que podemos ver en varios estudios. No se cuenta con reanimador en T, que sería lo ideal. Posteriormente les voy a mostrar cuál es el reanimador en T, que nos daría las condiciones óptimas para poder controlar tanto la presión máxima como la presión al final de la expiración. Las infecciones, como las infecciones de transmisión vertical, tanto así como el estreptococo beta hemolítico de grupo B, el ureplasma, la clamidia y otras. También el neumotórax, por el mismo hecho de haber utilizado presiones no controladas, lo que van a producir escapes aéreos, el enfisema intersticial, la persistencia del ductus arterioso porque no ha habido un cierre por distintos motivos o por el mal manejo de líquidos. Todo esto va a sumarse a mayor edema pulmonar. Siguiente, por favor. La fisiopatología. Todo esto se va a traducir en un aumento de la resistencia en la vía aérea, donde vamos a ver una disminución de la conductancia y de la compliance. Esto va a incrementar la capacidad funcional residual y va a haber una hiperinsuflación pulmonar, por eso se traduce en lo que son enfisemas y escapes aéreos, y va a haber una relación en la ventilación-perfusión. No vamos a poder tener un buen intercambio entre lo que es el oxígeno y el CO2. Esto se va a traducir en lo que es la hipoxemia y la hipercapnia. Siguiente, por favor. Todo esto ha cambiado. Antes tal vez no teníamos mucho conocimiento porque las grandes verdades de ahora son las grandes mentiras del mañana en el tema de neonatología, ¿no? Hay muchas cosas que antes se hacían pensando que se realizaba un bien y ahora vemos que han producido mayor secuela.
Se puede decir que ahora es una nueva displasia broncopulmonar porque ya se conoce muy bien lo que es el manejo del oxígeno y esto llega a producir varias lesiones a nivel de las presiones, de los volúmenes y del mismo hecho de utilizar el oxígeno. La nueva displasia se traduce en que hay menos cantidad de alvéolos, escasa lesión en la vía aérea, pero leve inflamación a comparación de la antigua displasia. Hay una variable hiperplasia en el músculo liso que va a producir una fibroproliferación intersticial con un desarrollo capilar disminuido y dismórfico, diferente a lo que debería ser, y el compromiso que se ve ahora actualmente por el manejo que se tiene en las terapias intensivas neonatales es un compromiso difuso a nivel pulmonar. Siguiente, por favor. Vemos que hay una mucosa dentro de lo que son las alteraciones patológicas bronquial y bronquiolar engrosada, con cambios metaplásicos, por lo que explicamos, con un aumento del tejido fibroso pulmonar por la liberación de la elastina, la fibronectina. Hay cambios en la vasculatura alveolar que van a traducirse en una hipertensión pulmonar persistente recién nacido, que se suma a lo que es la displasia broncopulmonar, y habría que ver el nivel de hipertensión pulmonar para poder hacer el manejo concomitante con lo que es la displasia broncopulmonar. También se produce una enfermedad microvascular por la alteración en la permeabilidad, en la cual explicamos que va a haber una disminución y se va a observar bastante enfisema pulmonar, que lo vamos a poder ver posteriormente en las radiografías. Siguiente, por favor. Esto va a traducirse en lo que son las bronquiolitis necrotizantes con la hipertensión pulmonar que explicamos. Va a haber una infiltración pulmonar con zonas de fibrosis pulmonar y vamos a poder observar lo que son las atelectasias, que van a ser los microcolapsos de los alvéolos y unas áreas de sobredistensión pulmonar. Siguiente, por favor. ¿Cuál va a ser la clínica? La clínica, al igual que las distintas causas de síndrome de dificultad respiratoria, se van a traducir en signos de dificultad que pueden ser medidos según la escala de evaluación de Silverman-Andersen, en el cual podemos ver distintos signos de dificultad respiratoria que van a ser mecanismos con los cuales el bebé va a tratar de poder mantener una hematosis y ventilación-perfusión. Vamos a ver niños con taquipneas, con frecuencias respiratorias por arriba de 60, con tiraje intercostal sifoideo, depresión sifoidea, aleteo nasal que puede ser leve o severo, aumento de las secreciones bronquiales, sobre todo en los niños que están conectados a ventilación mecánica, ¿no? Que esto va a ser un círculo vicioso porque va a incrementar las secreciones, esto mayor obstrucción, mayor inflamación, sobrecrecimiento bacteriano, que va a empeorar un pulmón displásico con neumonía, ¿no? También se puede auscultar lo que son las sibilancias intermitentes por el proceso inflamatorio obstructivo y también va a haber episodios de cianosis e hipercapnia. Siguiente, por favor. Vamos a observar cambios radiográficos en los cuales se va a poder ver traducido de toda la fisiopatología un pulmón distendido, con más de 7 espacios intercostales, con áreas de microatelectasias y zonas de hiperinsuflación. Podemos observar acá que tenemos un pulmón con más espacios intercostales, si contamos, podemos contar más de 8, y vemos infiltrados, ¿no? Vemos acá una imagen, incluso ya un grado 5, una imagen en panal de abejas con microquistes bullosos, ¿no? Que da una imagen de pequeñas bulas sobre áreas densas que pueden traducirse posteriormente a atelectasias masivas. Y siguiente, por favor. Tenemos que ver la clasificación. Tenemos una clasificación según los criterios de diagnósticos de Weinstein, en los cuales vamos a ver un grado 1, en el cual va a haber opacidades no bien definidas que dan una apariencia de nebulosa al pulmón. Un grado 2 va a tener ya opacidades más reticulares, lineales y de localización más central. Una grado 3, opacidades más toscas con un retículo lineal que se extiende hasta la periferia y va a haber coalescencia en la parte central. Un grado 4 ya vamos a ver igual que un grado 3, pero ya se van a poder observar los quistes muy pequeños y definidos, ¿no? Quistes pulmonares.
Y un grado 5 vamos a ver las cantidades de opacificaciones y áreas quísticas mayores que en un grado 4. Y un grado 5 ya podemos ver la imagen que decíamos anteriormente en panal de abejas con mayor cantidad de quistes y bulas. Siguiente, por favor. Es muy importante recordar que las concentraciones elevadas de oxígeno van a predisponer a lesiones por radicales libres y van a producir una oxigenación insuficiente que puede estar asociada con menor progreso ponderal y aumento de la resistencia vascular periférica en la vía aérea. Entonces, podemos ver que el niño con displasia va a requerir cada vez mayor cantidad de oxígeno. Y si nosotros vamos incrementando esto, vamos a producir mayor lesión y también mayor riesgo de retinopatía del prematuro. Si hacemos todo lo contrario y damos menos oxígeno, también producimos lesión por esta hipoxia y también producimos mayor riesgo de enterocolitis necrotizante por la hipoxigenación que va a haber en áreas que no son tan vitales como el intestino. Por lo cual, varios estudios han sugerido que se debe mantener una saturación entre 91 a 94% para una displasia ya establecida, con lo que hemos dicho mayor a 28 días de oxígenos, corregidos en niños menores de 32 semanas o 56 días de oxígeno en los mayores de 32 semanas. Es un tema que hay que tomar mucho en cuenta, ya que nosotros no tenemos que darle ni menos oxígeno ni más oxígeno por mayores complicaciones a ambos lados. Siguiente, por favor. ¿Qué repercusiones va a tener la displasia? La displasia es la causa más frecuente de enfermedad pulmonar crónica. Como les decía, el problema no se va a acabar durante la internación. Es más, muchos niños por la estancia hospitalaria que pueden quedarse incluso meses y ya no son neonatos, incluso corrigiendo su edad gestacional, a veces nos vemos obligados a mandarlos a domicilio con oxígeno suplementario, acá capacitando a las mamás o a los papás o a los cuidadores para que puedan hacer un retiro progresivo del oxígeno y no se desesperen y traten de mantener oxigenaciones en esos parámetros que ya mencionamos para que no empeore la enfermedad o no se alargue más. Una vez que el bebé en casa, ya en etapa de lactante, deje el oxígeno progresivo, puede llegar a repercutir en etapa preescolar y escolar con problemas de hiperreactividad bronquial o sobreinfecciones o neumonías, porque sabemos que los alveolos se van a seguir desarrollando y en un pulmón y alveolos inflamados, cualquier proceso infeccioso, ya sea viral o bacteriano, va a ser peor, por lo cual son niños que ya son lábiles y vulnerables, para lo cual tenemos que indicar y capacitar muy bien a los cuidadores, en este caso los papás en la mayor parte de los casos, también con el tema de las vacunas para evitar sobreagregar factores de riesgo. Otra repercusión que va a tener la displasia son los trastornos electrolíticos, porque no va a haber un buen manejo de líquido y esto va a llevar a un edema pulmonar que va a producir oliguria y disminución de la excreción urinaria de sodio, que va a producir mayor edema periférico, aumento de peso por retención líquida, y esto va a empeorar más el cuadro. Y también va a haber un mal manejo de agua corporal general, va a haber una conducta alimentaria normal, por lo cual va a haber edema, pero no hay una alimentación y una cantidad de calorías necesarias para que el bebé crezca. También va a haber una dificultad en lo que son las técnicas de alimentación. Vemos niños con reflujo gastroesofágico en la gran parte de los niños con displasia broncopulmonar y también con trastornos de la succión y deglución, ¿no? Que todo esto va a sumar a un peor manejo de lo que es la displasia broncopulmonar. Siguiente, por favor. ¿Qué medidas de prevención podemos emplear? Nosotros hemos visto como en un inicio para poder llegar a tener un alvéolo saludable, es muy importante si vemos que hay factores de riesgo que van a llevar a una mamá a que tenga un parto prematuro, debemos usar el corticoide prenatal en mamás que tengan preeclampsia, que tengan embarazos múltiples, que haya alguna alteración a nivel placentaria o que haya tenido antecedentes. Tenemos que dar un paso adelante
previendo lo que es el nacimiento prematuro con el uso de corticoides prenatales como la betametasona, la dexametasona, para poder mejorar lo que es disminuir la incidencia de displasia y evitar el tiempo de uso de ventilación mecánica prolongada. También es importante hacer un buen uso de lo que es el surfactante. Me refiero que si son prematuros extremos, podamos utilizarlo profilácticamente, ideal con una radiografía. A veces no contamos con la misma, pero si el bebé es muy prematuro, no ha recibido maduración y tiene signos de dificultad respiratoria, tenemos que hacer uso de esta. A una dosis de 100 miligramos por kilo, que lo dividimos en 4 alícuotas y lo administramos por el tubo endotraqueal. Hay varias técnicas que se pueden realizar porque lo que queremos es de que el niño no vaya a un ventilador mecánico por mucho tiempo, por lo cual tenemos alternativas como es el Ensure o intubación, administración de surfactante, extubación y conexión al CPAP, que va a permitir un reclutamiento, o de la técnica LISA, ¿no? Que va a ser conectar a una ventilación no invasiva y administrar surfactante. Todo esto va a requerir que el bebé tenga una mecánica respiratoria propia y para lo cual podemos usar lo que es la cafeína, ¿no? Que va a ayudar a que no haga apneas. Todo depende de cómo ha sido su manejo en las primeras horas y también de los cuidados que pueda tener en terapia, porque el CPAP va a requerir mayor cuidado por parte de los médicos, neonatólogos y por parte de enfermería, ¿no? Que son la mano derecha y de las que depende un buen manejo. El cierre temprano del conducto arterioso también es muy importante por el tema de la sobrecarga y el mal manejo de líquidos. El cierre se lo puede hacer idealmente con indometacina, que no tenemos en nuestro medio, pero sí podemos usar lo que es el ibuprofeno, lo que es el paracetamol. También es importante ver que tenemos que restringir líquidos para no producir una sobrecarga y mayor edema. El uso de diuréticos está controvertido, pero en realidad es uno de las alternativas que tenemos en el manejo, ¿no? Usamos diuréticos interdiarios, sea en etapas donde hay mucha permanencia del prematuro en salas de terapia y tenemos mucho miedo a que se quede más tiempo y se pueda sobreinfectar. La vitamina E también hay literatura que nos indica que podemos usar, pero no tiene una evidencia muy alta, por lo cual está en estudio aún. La vitamina A sí tiene mucha evidencia porque nos va a ayudar a la alveolización. Sabemos que actúa muy bien a nivel de las inmunoglobulinas, sobre todo la A nos ayuda la anterior, por favor, a un buen manejo de lo que es la displasia broncopulmonar. Lo malo es de que se debe usar de manera intramuscular, 5.000 unidades intramuscular cada tres días durante un mes. Entonces, esto a veces nos limita, ¿no? Porque el niño prematuro es muy lábil a lo que es el dolor, por lo cual se está estudiando alternativas para poder administrar la vitamina A de otra forma que no sea intramuscular. Aparte, en nuestro medio no tenemos esa presentación, pero hay estudios en los cuales se está usando lo que es el óxido nítrico más vitamina A para poder sobrellevar este tema, ¿no? De la administración. Y lo que son los corticoides, sobre todo en la primera semana, donde hemos visto en la fisiopatología que hay un proceso inflamatorio. Eso también tiene mucha controversia, ya que sabemos que los corticoides tienen secuelas a la larga neurológicas a nivel de lo que es el cerebro del neonato, sobre todo prematuro, en el tema de parálisis cerebral o algunas secuelas que podemos ver en algunos estudios realizados. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles serían las mejores prácticas? Reducir los eventos centinela, eventos hipóxicos, los cuales el niño pueda sufrir que haga una hipoxia, por ejemplo, porque no le han aspirado el tubo endotraqueal, porque el tubo se ha movido, porque se ha desconectado el CPAP de las fosas nasales, porque no tenemos un oxímetro adecuado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque de eso depende la evolución. Extubar tempranamente al prematuro. Como les dije, ideal sería conectarlo por un Ensure o una técnica lisa a una ventilación no invasiva, pero cuando el niño el prematuro no tiene mecánica respiratoria propia, tiene que estar en un ventilador mecánico, tenemos que tratar de aplicar técnicas
para poder extubar lo más pronto posible. Esto logrando que tenga una buena alimentación, un aporte calórico adecuado, con nutrición parenteral parcial o total idealmente, y posteriormente una nutrición enteral. El uso de hipercapnia permisiva. Sabemos que tratamos en una gasometría que hay una normoxemia, una normocapnia, pero en este caso, al ver que puede haber mayor daño por estrés oxidativo del oxígeno, podemos permitir presiones de CO2 entre 45 a 50, incluso no habría repercusión. Monitorización del volumen tidal, no producir volutraumas, mejorar el trabajo en equipo de sala de parto. Se refiere a que nosotros nos antepongamos a lo que son eventualidades, por ejemplo, que sabemos que van a ser un pretérmino extremo de 500 gramos, de 1 kilo o menos de 1500, preparemos la sala para evitar la hipotermia, la hipoglicemia, tengamos ya el equipo para hacer una vía central umbilical, una vía umbilical tanto venosa como arterial, preparemos lo que es el reanimador en T, midamos qué presiones le vamos a poner como límite superior e inferior. Todos esos detalles van a hacer que el niño pueda tener una mejor respuesta en sus primeros minutos, que son de oro, y esto se pueda traducir a menor riesgo de displasia broncopulmonar, que lo va a condenar a que esté mucho tiempo, y que a esto se sume lo que son los eventos que a veces no se pueden controlar en una terapia, ¿no? Que sobre todo las sobreinfecciones y los cambios de presiones que puede haber tanto en las aspiraciones, tanto en los manejos de las nutriciones, que a la larga pueden producir secuelas neurológicas, ¿no? Es un tema muy delicado que no solamente va a afectar el pulmón, va a afectar los ojos por la retinopatía, el cerebro por las hemorragias, por los edemas, la parte intestinal por la enterocolitis, la parte renal por la necrosis tubular, por el mal manejo de líquidos. Como ven, son muchas eventualidades en un prematuro que es vulnerable por la inmadurez que tiene en general de producir mayor secuela. Siguiente, por favor. También es importante como práctica que es favorable para el prematuro el uso del NEOPAF. El NEOPAF es este aparato cuadrado que lo vemos acá al lado de estos dos doctores atendiendo al prematuro. Podemos ver que tiene un nanómetro que va a medir presiones. Tenemos acá una válvula que nos va a ayudar a poder calibrar la presión máxima que queramos dar al bebé. Si es un bebé prematuro, de hecho va a tener, si es que no recibió maduración, membrana hialina, y en estos niños se requieren presiones altas porque los alvéolos, acuérdense que están colapsados, y a veces usamos presiones de 18, 20, 25, a veces hasta 30. Y acá en un conector que tiene, que va hacia el bebé, que podemos conectarlo ya sea a una máscara o al tubo endotraqueal, tiene un círculo con el que podemos controlar la PEP, que es la presión positiva al final de la expiración, la PEP que queremos que quede en el bebé para que el alvéolo se mantenga reclutado. Normalmente usamos PEP de 4, 5, hasta 8. 8 tal vez en niños con hemorragia pulmonar en los cuales queremos una sobredistensión alveolar para cohibir un sangrado, pero normalmente una membrana hialina usamos una PEP de 4 o 5. Entonces, y acá al lado tenemos su blender. El blender es un mezclador el cual nos va a dar fracciones inspiradas de oxígeno entre 21, que es la fracción del oxígeno ambiental, hasta 100%. Sabemos que debemos empezar de lo más bajo y administrar de acuerdo al requerimiento que el neonato tenga. Esto porque el bebé debe estar conectado con un monitor idealmente preductal a un multiparamétrico, en el cual nos va a dar una saturación de oxígeno que obviamente vamos a querer que esté entre 85 a 95. Todas estas saturaciones dependen a la altura en la que estamos, ¿no? Pero más o menos esa sería la saturación para un niño que vive en Cochabamba, que estamos a una presión de 2500. Y esto va a cambiar de acuerdo a los departamentos y a los lugares. Entonces, como ven, este aparato NEOPAF se requiere en todas las salas de reanimación. ¿Por qué? Porque le vamos a dar una presión máxima y establecida necesaria. No nos vamos a pasar. Si usamos la bolsa autoinflable, el ambú, apretamos y no sabemos qué presión le estamos dando y vamos a producirle neumotórax. En cambio, con esto ya lo calibramos y dejamos una PEP. Lo bueno de esto es de que si no tenemos un ventilador y nosotros decidimos intubar para poder administrar surfactante, posteriormente lo podemos conectar y la máquina, no, obviamente si uno no aprieta no le va a dar PEP, pero sí le va a dejar una PIP
que va a actuar como un CPAP, ¿no? Entonces eso tiene muchas ventajas en varios lugares donde nacen prematuros, no se tiene ventiladores y a veces el hospital de tercer nivel, ya sea privado o estatal, no tiene espacio. Es un problema de todos los días. Podamos manejar de la mejor manera. Y obviamente si tuviéramos un CPAP en la sala de recepción del neonato, sería lo ideal, ¿no? Puede ser que muchos niños de los 100 niños que atendamos, solamente requieran ventilación mecánica 10 y nosotros utilizamos más porque no tenemos cómo darles la otra opción. El uso de la vitamina A, como les dije, está muy evidenciado, en nuestro medio no tenemos, lo malo es la vía de administración, pero se están haciendo estudios para ver de poderlo utilizar con óxido nítrico en inhalación. Buscar objetivos de saturación se refiere a que nosotros sepamos poner las alarmas para que el bebé sature entre 85 y 95 en una primera etapa, pero sabemos que ya cuando se ha establecido la displasia broncopulmonar, podemos manejar saturaciones de 91 incluso a 97. Y minimizar el uso de oxígeno en sala de parto. Se refiere a que tengamos un blender y usemos tanto el flujo como la fracción solo necesarias. Cierre de ductus arterioso, que ya hemos hablado, que se puede hacer con los medicamentos como indometacina, diclofenaco o ibuprofeno, manejando también bien los líquidos. Proveer el manejo respiratorio consistente, o sea, que sea dinámico, que veamos si el niño tiene esfuerzo respiratorio, si está con un ventilador mecánico, vayamos bajando el ciclado para ver si el bebé tiene automatismo y le pasemos a un CPAP nasal o a un BNI y posteriormente ya a otras alternativas de oxígeno suplementario, como el oxígeno por casco cefálico, por puntas nasales o un oxígeno indirecto. Y esto es lo ideal, ¿no? Tener un blender que es el que nos va a ayudar a que le demos el oxígeno que nosotros veamos necesario de acuerdo a lo que necesite, porque si no tenemos blender, nosotros conectamos el oxígeno con la cánula al oxígeno de la pared, que es al 100%. Entonces lo estamos condenando a un niño a la displasia broncopulmonar, porque nosotros respiramos una fracción de oxígeno ambiente 21%, y si a un bebé que es lábil, que es vulnerable, que tiene otros factores de riesgo, lo exponemos a un oxígeno al 100%, esto va a producir mayor proceso inflamatorio, mayor radical libre, mayor riesgo de un pulmón con un problema pulmonar crónico que no se va a acabar ahí, lo va a hacer hasta su etapa escolar o más todavía. Y también sabemos que el oxígeno está asociado a mayor incidencia de leucemia, asociado a lo que es el autismo, a retinopatías y otros problemas. O sea, es un tema serio. El oxígeno es un medicamento que tiene que ser controlado. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es el tratamiento, vamos a hablar de varias cosas. Por ejemplo, hemos dicho el oxígeno hay que tenerle mucho respeto, es un medicamento que tiene que ser controlado, fraccionado, tiene que ser administrado húmedo, fraccionado con un blender tibio, o sea que tiene que haber un humidificador que vaya dándole la temperatura necesaria para que no le produzca lesiones a nivel de la vía aérea. Hay que prever esto en todas las salas donde se atiende a neonatos, sobre todo prematuros. Y este tema de prematuridad cada vez va en ascenso. La extubación temprana y también planificada, ¿no? Evitar las extubaciones accidentales y de ahí pasarlo a otro modo para el cual el bebé no estaba preparado. Por ejemplo, preparar para extubación significa que vamos a bajar ciclado en una máquina, que vamos a pasarle a un BNI, ventilación no invasiva, o que le vamos a pasar a un CPAP, ya sea de burbuja o de máquina, y vamos a darle lo que es la cafeína para que el bebé no tenga periodos de apnea, ¿no? Sobre todo de apnea secundaria, en la cual tenemos que ver que no haya ni bradicardia ni desaturación por más de 20 segundos. Entonces, tenemos que hacer una antelación y una preparación del prematuro para que pueda estar en las mejores condiciones para una extubación. La restricción del aporte líquido por el tema de que no queremos que se abra el ductus y esto no se traduzca en mayor edema, mayor retención, mayor complicación. Un aporte calórico enteral adecuado. Después, tal vez en un inicio, obviamente no iniciamos aportes enterales adecuados, le damos un aporte enteral trófico para que ese intestino vaya acostumbrándose, sobre todo con leche materna y con el uso de probióticos, para que pueda posteriormente aumentarse la cantidad y pueda alimentarse de la manera más
fisiológica posible. A un inicio usamos lo que es una nutrición parenteral ideal en un prematuro que sea total para poder alcanzar el aporte calórico tanto con los lípidos como los aminoácidos y los electrolitos y los oligoelementos. Hay que tener mucho cuidado porque esto también va a la par de que el niño no tenga otra infección para no producirse síndromes colestásicos y de que tenga una buena vía. Sabemos que la vía umbilical, que es la que la dejamos en un inicio, no se debería dejar mucho tiempo, ¿no? Porque también es un factor de riesgo de enterocolitis. Idealmente, en una sala de terapia intensiva neonatal, tenemos que tener vías percutáneas, ¿no? Que nos van a ayudar a poder alimentar con una nutrición parenteral mucho más tiempo y también nos van a ayudar a monitorizar mejor los líquidos. El uso de diuréticos también es controversial, como les dije, no hay la literatura que nos dé una evidencia muy alta, pero sí lo usamos. Es nuestra realidad cuando el niño está mucho tiempo. Usamos lo que es la furosemida interdiaria a 1 miligramo kilogramo interdiario. Por ejemplo, le damos lunes, miércoles y viernes. Cuando ya estamos con volúmenes entre 150, 170, que no deberíamos pasarnos más de esto, sí usamos. Cuando hay una detención del peso, del aumento de peso del medro, y vemos que no sale del ventilador, no podemos bajar los parámetros ventilatorios ni la FiO2, sí usamos, ¿no? Ideal es usar espironolactona, que es un ahorrador de potasio, ¿no? Porque si usamos furosemida vamos a tener hiponatremias también, hipopotasemias, que tampoco queremos un desequilibrio hidroelectrolítico. Pero quiero que se queden con la idea de que el diurético no tiene una evidencia a un 100%. Lo que sí tiene mucha evidencia y no deberíamos dejar de usar dentro de las otras antinas, la mejor es la cafeína, ¿no? La cafeína va a ayudar a que no haya fracaso en lo que es la extubación y que el bebé pueda mantenerse con un esfuerzo respiratorio sin hacer apneas, ¿no? El uso de corticoide, muchos artículos nos hablan de que sí nos va a ayudar en una primera etapa por el tema del proceso inflamatorio que hay, pero hay que tomar en cuenta que hay también varios estudios que han demostrado las secuelas neurológicas que esto puede traer. Se puede traducir en parálisis cerebral a futuro, a alteraciones en el desarrollo del niño. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora hay mucha evidencia de menor daño y mejor uso con lo que son los corticoides inhalatorios, como por ejemplo la budesonida, ¿no? Los broncodilatadores también son muy controversiales, casi no lo usamos porque también puede haber efectos rebotes y también taquicardia o alguna complicación que va a hacer que el bebé pueda no tener un buen aprovechamiento del broncodilatador, también por los receptores, ¿no? Que en estos pequeños todavía no están desarrollados. El manejo de ventilatorio con volumen garantizado también tiene mucha evidencia, ¿no? Administrar ventilación con volumen garantizado va a evitar que haya el volutrauma y las secuelas por el mismo oxígeno. El control de infecciones también muy importante, ya que tenemos que anteponer que pueda haber infecciones virales, por lo cual hay que vacunar a los neonatos, sobre todo contra influenzas y también contra virus sincitial respiratorio, controlar las infecciones de acuerdo a los cultivos que debería tener la mamá, ya sea urinarios o sanguíneos, para poder administrar los medicamentos de acuerdo a las necesidades que tenga. Hay que tomar en cuenta mucho al estreptococo, ya que debería buscárselo, o tener el antecedente de embarazos anteriores, el ureplasma, la clamidia, que van a necesitar antibióticos diferentes, ¿no? A los que usamos, porque generalmente usamos antibióticos que cubren gram negativos y también cubrimos la listeria, pero si hay crecimiento de clamidia, uroplasma, sí deberíamos usar macrólidos, ¿no? Que tienen mucha evidencia también como inmunomoduladores. La fisioterapia respiratoria también es muy importante porque recordemos que en la fisiopatología hay un proceso obstructivo, inflamatorio, para lo cual la fisioterapia nos va a ayudar sobre todo al manejo de lo que son las atelectasias. La citromicina, como ya la mencionaba, en el control de infecciones como inmunomodulador y también como tratamiento de infecciones atípicas que puede haber en el embarazo. Es muy importante también el tratamiento de la anemia, mantener hemoglobinas aceptables, porque sabemos que si hay un evento en el cual hay una hipoxemia que le produce mayor daño por la displasia, si no hay un buen transportador como la hemoglobina, esto va a traducirse a mayor dificultad y desaturación, que va a ser el círculo de querer aumentar más el oxígeno porque desatura y al aumentar el oxígeno empeoramos la displasia. Por lo cual, si el niño tiene hemoglobinas por debajo de 10, habría que considerarse, ¿no? Si está con ventilación
ventilador mecánico, si tiene un ductus abierto o es cardiópata, la transfusión. Sabemos que también hay mayor riesgo de enterocolitis, pero también podemos usar lo que es la eritropoyetina. Hay muchos estudios que también respaldan el uso de las células madre del cordón umbilical, que nos van a ayudar a un buen manejo y a una prevención por el efecto antiinflamatorio que va a haber, ¿no? Cada vez se ve más literatura y en nuestro medio también se está haciendo más fuerte el estudio de las células madre pluripotenciales. Y la microbiota. Este tema es muy importante porque la displasia broncopulmonar tiene relación con lo que es el uso del oxígeno, pero no solo es eso, también es un proceso inflamatorio donde ha habido infección, donde ha habido una malnutrición y el manejo tiene que ser desde la madre. Hemos visto que la microbiota en niños que han nacido por cesárea es muy ineficiente y va a contribuir a que se den varias patologías, tanto gastrointestinales como pulmonares, incluso de conducta. Y vemos también en este tema que la microbiota está alterada en lo que son la displasia broncopulmonar por los procesos, ¿no? Ya sea de desnutrición en la madre, en el bebé, en el embarazo, el uso de antibióticos indiscriminado, el uso del oxígeno, todo esto va a alterar la microbiota intestinal y pulmonar en el prematuro y esto va a empeorar más la displasia broncopulmonar. La displasia broncopulmonar tiene involucra también lo que es el manejo del embarazo, sobre todo en la condición en la que estaba la placenta, ¿no? Si la placenta estaba infectada, si la placenta tenía alguna alteración vascular, todo eso ya predispone al prematuro a que nazca y que tenga displasia. Hemos visto varios niños como experiencia que nacen de mamás con corioamnionitis, por ejemplo. Tienen las mamás infecciones, realizan la cesárea, ya el ginecólogo, el obstetra dice este útero está caliente, hay un mal olor, nace el bebé prematuro de 29 semanas. Y obviamente uno dice, no, va a tener su membrana hialina y algunas veces no. Sacamos la radiografía y ese pulmón está sin membrana hialina porque el proceso inflamatorio de la bacteria en la corioamnionitis va a producir sustancias parecidas al surfactante que van a ayudar a que ese pulmón madure, pero a la larga ese niño en el niño se va a producir lo que es la displasia broncopulmonar. Aquí tenemos una imagen en la cual vemos la colonización de la microbioma normal, donde podemos ver, ¿no? Hay bastantes firmicutes, especies de bacterias, que es todo un universo dentro de nuestro cuerpo, un universo dentro de otro cuerpo, que van a ayudar a que no haya un proceso inflamatorio. En un niño que tiene displasia broncopulmonar, todo esto está disminuido y esto va a traducirse en una disbiosis que va a traducirse también en una toxicidad de oxígeno mayor, del oxígeno mayor, con mayor procesos inflamatorios, mayor riesgo de displasia broncopulmonar. Entonces es muy importante tomar en cuenta la microbiota, el microbioma, para poder hacer un buen manejo, tanto en la embarazada, donde se debería administrar, también promover lo que es el nacimiento por parto vaginal y, si no se ha podido, la administración de microbiota y probióticos, posbióticos y prebióticos a los prematuros. Este es un tema muy interesante. Siguiente, por favor. ¿Qué complicaciones va a tener la displasia broncopulmonar? A nivel de vía aérea superior va a haber granulomas, parálisis de cuerdas vocales, estenosis subglótica. Vemos niños que tienen problemas a nivel de la laringe, incluso esto se traduce a mucho tiempo, ¿no? De problemas respiratorios, para lo cual es importante que se haga una extubación temprana y también un seguimiento por otorrinolaringología, ¿no? Secuelas cardiovasculares, hipertensión pulmonar, por la fisiopatología ya revisada, hemos visto que va a haber mayor riesgo de hipertensión, que hay que tratarlo con, ya sea sildenafil o con algunos otros medicamentos. También cor pulmonae va a ser una complicación, hipertensión sistémica, crecimiento de las cavidades izquierdas, hipertrofia de los vasos colaterales sistémicos, infecciones respiratorias, tanto en su internación como posteriormente, ¿no? Ya sea en casa, en su etapa lactante o en su etapa escolar. Alteración del crecimiento, niños más pequeños, con alteraciones de la nutrición, alteraciones del neurodesarrollo, que es por el oxígeno mismo, ¿no? Y también por el uso de lo que es los corticoides y también por el uso de otros medicamentos que pueden llegar a producir alteraciones auditivas. El reflujo gastroesofágico,
por el mal manejo alimentario que va a tener el bebé, que va a estar edematizado, pero no va a poder recibir y aceptar volúmenes enterales adecuados. Y también tienen mayor riesgo de incidencia de muerte súbita. Siguiente, por favor. Para lo cual, aquí hay algunas indicaciones. Para evitar lo que son las bronquiolitis por los virus sincitiales respiratorios, en los niños que se quedan mucho tiempo en las terapias, se debería hacer profilaxis con polibisumab. No lo tenemos en nuestro medio, pero sí se puede traer de otro lugar. También mantener esquemas de vacunación adecuadas en los niños, una vez que tengan el peso necesario. También en el manejo de lo que es la hipertensión pulmonar, la cor pulmonar y la hipertensión arterial, se puede usar tratamiento farmacológico como el nifedipino, el óxido nítrico, pero no lo tenemos en nuestro medio. Si hay en la Argentina, en Chile, en Brasil. Inhibidores de la fosfodiesterasa, que sí usamos el sildenafil en una dosis de 1 a 2 cada 8 horas por kilo. Análogos de las prostaglandinas, también lo tenemos. Antagonistas de la endotelina. En el trastorno hidroelectrolítico, el manejo sería la adecuada dosificación, ¿no?, de los electrolitos y de lo que es el líquido. El reflujo gastroesofágico lo manejamos con procinéticos, inhibidores de la bomba de protones, también con mucho cuidado por el tema de la disbiosis, y también podemos usar lo que son los probióticos y la eritromicina como un procinético. En caso de que haya un reflujo patológico, sí se recurre al tratamiento quirúrgico. En el tema de obstrucción de la vía aérea superior, ya sea en el edema laringio, la estenosis subglótica y la traqueobroncomalacia, realmente no llegamos en las terapias a hacer una traqueostomía, pero sí hacemos un seguimiento por otorrinolaringología y tratamiento láser. En lo que son las alteraciones renales, se hace lo que es la evaluación nefrológica y el seguimiento. En el tema de la hipoacusia, sí se hace la medición de ondas acústicas, y también en la retinopatía, los bebés por lo menos se van con su fondo de ojo para ver qué grado de retinopatía tiene, o si no lo hay, mejor aún, para poder hacer un manejo óptimo y el niño no quedar con la secuela de ceguera. Y en el aspecto neurológico sí se hace lo que es la ecografía transfontanelaria, seguimiento por neonatología por consultorio, para ver cómo va el desarrollo, no solamente el crecimiento, sino el desarrollo. Y en la parte socioeconómica y en el síndrome de muerte súbita, lo que se hace es monitorización domiciliaria. Bueno, en realidad es lo que se debería hacer. Actualmente, por la cantidad de pacientes que se tiene y el poco personal, esto no se cumple, pero sí les puedo decir que en lugares donde hay menos cantidad de pacientes, por ejemplo en las periferias, en los hospitales que cuentan con trabajo social, sí hay un seguimiento para ver cómo se está manejando lo que es el oxígeno, cómo están alimentando el bebé. Lo ideal es que lo hagan todos los hospitales, pero es un tema ya de coordinación de personal. Siguiente, por favor. ¿Qué pronóstico van a tener estos niños? Ahora se ve que sí hay mayor cantidad de prematuros, y por el tema de que no tenemos en salas de recepción el material preparado, sí se utiliza lo que es el ventilador mecánico directamente, no se recurre a un CPAP en sala de partos, o un AMBU que da mucha presión y a veces produce neumotórax. Esto se traduce en una mortalidad hasta de 20%, que es muy alta. Las infecciones pulmonares recurrentes también son muy frecuentes, ya que los neonatos que se han ido a casa con el oxígeno y han podido quitar el oxígeno progresivo en etapas de lactantes menores y mayores, vienen constantemente a salas de emergencia pediatría por cuadros de neumonía a repetición, bronquiolitis o hiperreactividad bronquial, ¿no?, porque esa es la secuela que va quedando a nivel pulmonar. También hay disfunción pulmonar, enfermedad obstructiva y hiperreactividad bronquial, como ya les decía. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo lo que hemos podido revisar de lo que es la displasia broncopulmonar. Quiero añadir que es muy importante tomar conciencia del uso del oxígeno por las repercusiones que tiene, no solamente a nivel pulmonar, también a nivel cerebral, a nivel oftálmico, a nivel acústico, porque vamos dejando niños con secuelas y discapacidades que no solamente van a afectar a ellos y su calidad de vida, también a las familias.
hemos visto un incremento de lo que son las leucemias y el autismo, que van asociadas también al uso del oxígeno, ya que forman radicales libres, y tenemos prematuros que no manejan estos radicales libres, que no tienen una respuesta antiinflamatoria adecuada, para lo cual es muy importante concientizar a las mamás para que hagan un buen control prenatal, al área de ginecología, ginecobstetricia, para que se pueda buscar lo que son las bacterias, ¿no? A veces tenemos a madres que dicen, ha fallecido mi hijo cuando está embarazada, y no se ha investigado si la mamá es portadora del estreptococo, de clamidias, ureplasma, o si la mamá tiene una disbiosis, requiere tal vez un cambio en la alimentación, o tenga problemas odontológicos que también pueden traducir a embarazos prematuros, ¿no? A nacimientos prematuros, el estado bucal de la mamá, las infecciones urinarias, las vaginosis, el estado nutricional. Es muy importante una concientización a las mamás para que puedan tener bebés que puedan tener calidad de vida adecuada y no estar encadenados a lo que es el uso de oxígeno, que es un medicamento, pero al mismo tiempo es un factor de riesgo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su tema tan interesante y tan importante. Si es que alguien tiene una pregunta, por favor, puede levantar la mano o activar su micrófono. En tanto, en el chat nos escriben: excelente ponencia, doctora. ¿Pudiera desarrollar un poco más las complicaciones del uso de corticoides y qué otras opciones tenemos? Bueno, el corticoide va a producir una detención de lo que es el desarrollo neuronal y se va a traducir en lo que es la parálisis cerebral. Entonces, esto nos hace tener mucho cuidado en el manejo. También hay muchos artículos, ¿no? Asociados a lo, como les decía, asociados, no están a un 100% evidenciados a lo que es el autismo, ¿no? Requerimos evitar que el niño haga apneas, para lo cual una alternativa sería utilizar lo que es la cafeína y los probióticos, que van a autorregular, me refiero al probiótico o posbiótico, a que el proceso inflamatorio se detenga. Y la cafeína nos va a ayudar a que el niño pueda desligarse de lo que es su oxígeno suplementario por ventilación mecánica, por lo menos. Si podríamos tenerlo en un CPAP, el CPAP va a darle solamente una presión positiva al final de la expiración, o sea, le va a mantener el alveolo abierto para que haya una buena hematosis. Entonces, con esto nosotros vamos a evitar de desesperarnos, porque a veces esa es desesperación de que el niño no salga del ventilador, y a veces recurrimos a corticoides para poder destetar y poder quitarle el ventilador. Entonces, antes de usar corticoides, podemos anteponernos a usar una cafeína desde un inicio, pensando ya en una extubación temprana, y también anteponernos con el uso de probióticos. Nosotros usamos el Lactobacillus reuteri en vía oral, que nos va a ayudar no solamente a la parte pulmonar, también nos va a ayudar y nos ayuda mucho con el tema intestinal. Muchas gracias, doctora. Si no tenemos más preguntas, entonces damos por finalizada esta presentación. Muchas gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos con nosotros. No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Sí, ahorita me estoy. Pues,